¿Cuál ha sido el beef más grande de la historia entre filósofos? ¿Qué filósofo es el más cancelable de la historia para ti? ¿Qué crees que pasa después de morir? Enric Yell es uno de los divulgadores de filosofía más influyentes en español. Gracias a su trabajo, millones hemos redescubierto a Platón, Sócrates o Nietzsche y nos hemos hecho las preguntas más locas que te puedas imaginar. ¿Cuál es la corriente filosófica más loca que has escuchado? Hay muchas, por ejemplo, hay una que me gusta bastante por lo loca que es, que se llama el realismo modal. El realismo modal quiere decir que existen todas las posibilidades. Existe un mundo en el que no se extinguieron los dinosaurios, existe un mundo en el que los aliados perdieron la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No podemos demostrar que no hemos estado creados hace 5 minutos y que todas nuestras memorias son falsas. ¿Cuál es el dilema ético más loco que se ha planteado? No sé cuál es el más loco, pero el más famoso es el típico dilema del tranvía. Pues un filósofo loco ha atado a 5 personas en una vía del tren, el tren se dirige a ellas y tú estás delante de la palanca y lo podrías desviar, pero en la otra bifurcación hay una persona atada, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer, no? Pero luego lo divertido es que hay 1000 variaciones. Yo creo que la decisión correcta es... Si tuvieses la oportunidad de hablar con cualquier filósofo de la historia, ¿con quién te gustaría hablar? A mí me gustaría como ir a ese momento de la historia de la filosofía en la que está Platón ya mayor. A Nietzsche me gustaría mucho conocerlo. ¿Tienes claro qué le preguntarías? Ostras, esa es una buena pregunta, no me la he planteado nunca. Enric Gel, gracias por venir. Muchas gracias a ti, Alberto. La premisa de estas conversaciones, ya sabes que es poder hacerte todas esas preguntas que en el colegio no te haría por miedo a parecer idiota. Así que antes de empezar te quiero pedir perdón por todas las chorradas que te voy a preguntar. Mi primera pregunta, que es una de mis preguntas preferidas. Si bajase un genio y te diera la oportunidad de responderte a cualquier pregunta, ¿qué le preguntarías? Vale. Me encanta. A ver, en filosofía no hay preguntas idiotas, ¿vale? Eso como de entrada, aunque no sé con qué me vas a salir ahora. No, es perfecto entonces para este formato. Exacto, efectivamente. A ver, si bajara un genio y me prometiera responderme cualquier pregunta, o sea, por así defecto de profesión le preguntaría como la gran cuestión filosófica de, bueno, pues, ¿por qué hay algo en vez de nada, quizás, ¿no? O hacia dónde van todas las cosas, etcétera. Pero alguna de estas grandes preguntas filosóficas le haría. ¿Crees que O luego, si quisiera como molestarle un poco, le preguntaría alguna cosa así paradójica en plan, ¿me vas a responder que no a esta pregunta? No sé si te has planteado. Ostras, que no me había planteado eso. Claro, ¿crees que sabiendo la respuesta tu vida cambiaría mucho? No creo. Bueno, quizás, a ver, sabiendo la respuesta dejaría seguramente de pensar o de darle vueltas a esa pregunta, ¿no? Pero Ok. cambiar mucho mi vida a nivel práctico, aparte de eso, que quizás me enfocaría en otras cuestiones y tal, no mucho. Pero bueno, estaría contento como filósofo. Te quería preguntar también, ¿qué filósofo crees que ha tenido la vida más surrealista de la historia? Vale. Esta es complicada, porque hay muchas cosas muy surrealistas en la historia de la filosofía. Ujú. A Platón, por ejemplo, lo vendieron como esclavo una vez. Él tiene esta teoría de que los filósofos tienen que ser los reyes, ¿sí? Qué curioso, ¿no? Que Platón, filósofo por excelencia, hubiera propuesto esto, ¿no? Pero él dice, bueno, los filósofos tienen que ser los reyes y tal, y en una ocasión le sale la oportunidad de intentar llevar a cabo esto en la ciudad de Siracusa, porque al parecer el rey, el tirano de Siracusa, se empezaba a interesar por la filosofía, y un amigo de Platón se lo dijo, y le dijo, oye, ¿por qué no te vienes y le enseñas filosofía y tal? Y Platón, es la oportunidad de mi vida, ¿no? Va allí, le empieza a hablar de filosofía, le empieza a hablar de las cosas que son justas, las cosas que son injustas, lo que no puedes hacer como gobernante, lo que tienes que hacer, etc. Y el tío termina harto de Platón y lo envía al mercado de esclavos. Por suerte un amigo suyo lo compra y lo libera y tal, ¿no? Pero que podría haber sido así bastante curioso, ¿no? Pero así como vida surrealista, quizás diría Nietzsche. Nietzsche tiene una vida muy rocambolesca, con cosas muy trágicas y con giros, como con giros de guión, ¿no? Que diríamos giros de guión, plot twists muy impresionantes también, porque Nietzsche empieza siendo un ferviente cristiano, en la escuela lo llamaban el pequeño pastor, incluso por la pasión que él tenía acerca de Dios, acerca de la fe, del cristianismo y tal. De hecho, a los 14 años escribe un texto que lo titula De mi vida, porque dice, bueno, pues he cumplido 14, he vivido ya lo suficiente para hacer una autobiografía, ¿vale? Y ahí en el texto dice, bueno, pues he vivido cosas muy trágicas, pues se le había muerto su padre a temprana edad, su hermano pequeño también,
pero en todas ellas Dios me ha guiado como un padre a su tierno hijito, ¿no? Y he tomado la firme resolución de estar para siempre a su servicio, ¿no? Y a los pocos años pierde la fe y se termina convirtiendo en el filósofo ateo más influyente de la historia, ¿no? O sea, como el plot twist que nadie se esperaba. Hemos hablado de Platón. He estado viendo que Platón, no sé si será verdad, pero estaba muy fuerte. Te quería preguntar si los filósofos de la antigua Grecia estaban petados. Vale. Platón es verdad que estaba muy mazao. Al parecer, de hecho, su nombre de verdad no es Platón. Su nombre de verdad es Aristócles, pero su profesor de gimnasia le puso el mote de Platón porque platos en griego significa amplio y al parecer Platón era como de espaldas muy, muy anchas. O sea que el tío estaba realmente fuertote. Y existe esta leyenda urbana que no es cierta, pero es muy divertida, ¿no? De que cuando había alguna discusión en la academia, pues Platón, digamos, terminaba diciendo, pues venga, flexiones, ¿no? Tiene razón el que haga más flexiones o el que no sé qué. Como si fuese un Jimbro, ¿no? De la actualidad. Me encanta. Otra cosa que me da mucha curiosidad es saber cómo era la vida de los filósofos en la antigua Grecia. No sé Sí. si se sabe. Pues depende un poco del filósofo, o sea, Platón funda su academia, entonces tiene ahí, pues eso, sus clases, sus discusiones. Aristóteles empieza estudiando en la Academia de Platón. Cuando Platón muere hay toda una discusión de quién lo tiene que suceder. Al final, digamos que la escuela termina optando por un primo de Platón en vez de por Aristóteles, que Aristóteles se postulaba como el verdadero discípulo, ¿no? Y Aristóteles se va y se funda su propia academia. Entonces, en general era muy así, la gente tenía como sus escuelas, sus discípulos, iban por distintos lugares expresando sus enseñanzas o hablando. Sócrates, por ejemplo, lo que hacía básicamente era, pues se levantaba, se iba al mercado griego, Sí. y primera persona que pasaba, dice, oye, explícame esto, ¿no? Y le empezaba ahí con preguntas a ver si lo conseguía llevar como a una contradicción o a un problema irresoluble y tal. Pero, ¿de qué vivían? Pues muchos de ellos de las clases, ¿sí? De que Ok. daban, o muchos de ellos no tenían que preocuparse de qué vivir porque Claro, que eran venían de clase alta y familias ya no. adineradas. Ok. Aristóteles fue profesor de Alejandro Magno, por ejemplo, ¿no? O tenían, digamos, algunos de ellos tenían, pues, discípulos de familias adineradas y tal. Sócrates no se sabe muy bien de qué vivía, al parecer también tenía una herencia importante. Luego es posible que algunos de sus discípulos sí que le dieran de alguna manera dinero para que se mantuviera y sobre todo para que su mujer no le estuviera todo el rato incordiando para que buscara un trabajo de verdad, ¿no? Que es una de las cosas que se suele decir. Enric, ¿cuál ha sido el beef más grande de la historia entre filósofos? Vale. Es un poco complicado decidir, tengo dos, ¿vale? Es un poco complicado decidir exactamente cuál es el más grande. Hubo un beef bastante fuerte entre Schopenhauer y Hegel, ¿vale? Aunque es posible que este no sea el más fuerte porque yo creo que a Hegel le daba un poco igual Schopenhauer. O sea, era más un beef de Schopenhauer contra Hegel que al revés, ¿no? ¿Por qué es un beef? Digamos, Hegel es como el gran filósofo idealista, ¿vale? La razón, el espíritu universal está detrás de todas las cosas, toda la historia sigue un ritmo racional. Y Schopenhauer filosóficamente es como todo lo contrario. Lo que está detrás de todas las cosas no es la razón, sino que es una voluntad puramente irracional. Este no es el mejor de los mundos posibles, es el peor. La vida es sufrimiento, mejor sería que no existiéramos, cosas así, ¿vale? Pues una de las cosas que pasó, Hegel y Schopenhauer, por cosas de la vida, terminan enseñando en la misma universidad. Y a Schopenhauer no se le ocurre otra cosa que poner sus clases en el mismo horario que las de Hegel para hacerle competencia. Pero el tío tenía, o sea, tan poca visión que realmente no se dio cuenta de que el que era realmente una celebridad en ese momento era Hegel. Por tanto, termina con absolutamente nadie en su clase, ¿no? Entonces, era como una enemistad, yo creo que muy unidireccional de Schopenhauer hacia Hegel, y yo creo que a Hegel no le importaba demasiado. Pero luego sí que hubo un beef bastante heavy entre Newton y Leibniz, ¿vale? Por el descubrimiento del cálculo infinitesimal. Entonces, lo que pasó es que los dos descubren el cálculo de manera paralela. Newton lo descubre antes, pero no lo publica, y Leibniz lo descubre unos años después y es el primero que lo publica. Y al publicarlo Leibniz, Newton es en plan, no, ese descubrimiento es mío primero. Y además estoy seguro de que Leibniz me ha copiado, ¿vale? Que no es verdad, pero Claro, era más un lo poco rabieta, acusó, ¿no? exacto, una rabieta, lo acusó de plagio. ¿Y qué pasó? Newton era en ese momento presidente, si no me equivoco, de la Royal Society de Londres, ¿no? Que era como la gran academia de las ciencias. Ujú. Y hizo que la Royal Society
pues hiciera una investigación a ver a quién de los dos había que darle como el reconocimiento por el descubrimiento del cálculo. Y, oh sorpresa, la institución que él presidía le dio la razón a él, ¿vale? Total, eso lo que hizo es arruinar completamente la reputación de Leibniz, nadie se le quiso acercar ya. De hecho, Leibniz estaba como estaba, digamos, a las órdenes del duque de Hannover, ¿vale? Era como su, bueno, pues, su filósofo particular y también la persona que le hacía un poco de relaciones públicas, por eso se le daba muy bien eso. Y de hecho Leibniz es probablemente la persona que tuvo mayor influencia a la hora de conseguir que el duque de Hannover se terminara convirtiendo en el rey de Inglaterra. Pues resulta que cuando lo consigue, el duque no se lo lleva consigo, precisamente para no hacerle el feo a Newton, Ostras. y Leibniz termina muriendo solo, no va nadie a su funeral, y todo por culpa de Newton. Oye, qué feo, o sea, Muy feo. ha quedado también como mala gente, Sí, entiendo. sí, totalmente, pero vamos, una cosa de una psicopatía impresionante. Otra pregunta que me da mucha curiosidad es, ¿qué filósofo ha muerto de manera más absurda? Vale. Esto hay varios, sobre todo en la filosofía antigua, porque hay como muchas leyendas, ¿no? Porque Ujú. no sabemos muy bien cómo es la vida de estos filósofos, ni cómo es la muerte. Los testimonios que tenemos son de muchos siglos posteriores, ¿no? Pero, por ejemplo, una leyenda que se dice de Pitágoras es que se vio envuelto en una conjura política Ujú. porque Pitágoras funda un movimiento que es el pitagorismo, que es más o menos una secta filosófico-religiosa, política también, que termina siendo muy perseguida en algunas ciudades de Grecia, ¿no? Y en una de estas, pues matan a todos sus seguidores, se dice que él consigue escapar hasta que se encuentra con un campo de habas, ¿vale? Entonces, él, en su secta, había instituido la norma de que no se pueden comer habas. No sabemos por qué. No sabemos por qué. Aristóteles nos dice que es posible que sea porque las habas tenían forma de testículo Sí. y entonces, pues, de algún modo no era como muy masculino comer cosas que tenían forma de testículo, ¿vale? Pero realmente no tenemos ni idea de por qué esa prohibición. Pero la leyenda dice que se encuentra con el campo de habas y dice, yo por aquí no paso, se sienta en el suelo y entonces llegan los perseguidores y lo matan, ¿no? Entonces, esa es ¡Ostras! Me parece una locura. una locura. Otra, de Diógenes se dice que de Diógenes se cuentan muchas cosas, ¿no? Se dice, por ejemplo, que se murió porque lo comieron los perros, otra se dice que se murió porque intentó comerse un pulpo entero vivo y se atragantó, cosas que pasan cuando intentas esas locuras, ¿no? Y luego, quizás el más divertido o el más random es un filósofo que se llama Crisipo, que al parecer se murió de risa. Se dice, se ve que ya llevaba como unas copas encima y tal, y vio a lo lejos un burro que se comía unos higos y le dijo a una persona, dale un poco de vino también para que le pasen bien, y le dio tanta gracia a su propio chiste que se murió. Vale, ¿y esto cómo queda registrado? Diógenes Laercio tiene un texto clásico que se llama La vida de los filósofos ilustres y muchas de estas leyendas, anécdotas están registradas ahí. Es lo que te digo, no sabemos realmente si son cosas verídicas, si son en plan Bueno, sí, pero leyendas alguien, o urbanas, sea, ¿no? desde luego no es una cosa que se ha inventado en los últimos 100 No, años son cosas que para... se contaban y que entonces Diógenes Laercio recoge. Hostia, qué guay. ¿Quién ha sido el filósofo más fiestero de la historia? Vale. Pues yo diría que Sócrates, porque de Sócrates se dice que podía beber lo que le diera la gana y que no se emborrachaba. ¿Cómo es eso? No sé. Pero eso es verdad y creo, lo tenía que repasar, pero creo que eso está en un diálogo de Platón. Y si está en un diálogo de Platón es que probablemente fue así, porque Platón recoge muchas cosas, o sea, él conoció realmente de primera mano a Sócrates y recoge muchas cosas de su vida. ¿Y Entonces, cuánto le ha tenido que ver beber para dejarlo por escrito? claro, claro, o sea, al parecer él tenía una condición que él podía beber como hasta las trancas y que no se emborrachaba. Entonces, eso yo creo que él lo aprovechaba también, por así en las fiestas, cuando la gente ya estaba borracha y no razonaba bien, y él todavía tenía como la capacidad de seguir razonando y hablando, pues lo aprovechaba para entonces meterle caña a la gente, ¿no? Entonces, seguramente Sócrates, o luego quizás Epicuro. Epicuro es el fundador, bueno, uno de los principales promotores del hedonismo, ¿vale? ¿Mm?
pero no es un hedonismo en plan de extremos, un hedonismo vicioso que no tienes que, en plan de vive el momento completamente y ya está, sino que es un hedonismo más racional, bueno, buscar el término medio, de disfrutar de los placeres, pero con cabeza, para que no sea que el día de mañana, Sí, pues, estés metiéndote en estás dinero. con, claro, o sea, no puedes hacer nada más, ¿no? O sea, se trata de disfrutar de los placeres, pero a lo largo de una vida larga, ¿sabes? Y completa, ¿no? Entonces, seguramente él, porque se dice que, bueno, pues hacía muchos banquetes, muchas celebraciones, pero siempre como con la cabeza de decir, bueno, pero vamos a disfrutarlo, pero para que luego podamos otra vez disfrutarlo mañana y pasado y demás, ¿no? Esta es una pregunta que le hice a Crespo y que me parece muy aplicable a la filosofía. A ver qué razonamiento tienes tú, que es, si tú con los conocimientos que tienes ahora te llevasen a la antigua Grecia, ¿crees que serías capaz de convertirte en el filósofo más relevante de la historia? Vale, yo creo, es complicada, es complicada. Yo creo que una persona con un conocimiento de la historia de la filosofía en plan potente, sí que lo podría hacer, porque, o sea, si tú te vas a la época de Sócrates, por ejemplo, pues Ujú. te puedes convertir en Platón antes de Platón, o Eh, te puedes convertir en Aristóteles antes de ujú, Aristóteles, ¿no? Si realmente sabes como la historia de la filosofía, ujú. posiblemente sí. O en época de Platón, pues puedes lanzarle objeciones a Platón que le lanzó Aristóteles o que se han descubierto siglos después, ¿no? O puedes empezar el empirismo 10 siglos antes, ¿no? O sea, realmente si tuvieras un buen conocimiento de la historia de la filosofía, no sé si te convertirías en el más relevante, ¿no? Pero sí que podrías como cambiar muchísimo Podrías el curso levantar de la también historia. muchas corrientes a la vez, que me Claro, parece exacto. ya de sobrado, en plan. En una ciudad fundas el empirismo, ¿no? En otra ciudad el estoicismo, cosas así, ¿no? Claro, esa Sí, sí. es la movida. ¿A quién crees que podrías suplantar con más acierto? Con más acierto. A ver, los filósofos que más he estudiado son Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, Agustín un poco, pero no sé, porque también para ser estos filósofos necesitas un punto de genio Hmm, que yo no creo que sea suficiente simplemente me conozco su pensamiento en plan de memoria porque lo he estudiado, ¿sabes? ujú. Necesitas un punto de genio de reconocer las problemáticas del momento y reconocer la manera adecuada de abordarlas, ¿no? Y no estoy convencido de que sea como suficiente simplemente con conocer sus Con el ideas y tal, conocimiento. ¿no? Bueno, y si suplantas a Platón, te tendrías que meter en el gimnasio ahí, ¿no? Exacto, y eso ya sí que sería, vamos, fracaso total, efectivamente. Eh, si tuvieses la oportunidad de hablar con cualquier filósofo de la historia, ¿con quién te gustaría hablar? Vale, esta me la he planteado muchas veces y no lo tengo nada claro. A mí me gustaría hablar con muchos filósofos realmente. Yo creo que a mí me gustaría como ir a ese momento de la historia de la filosofía en la que está Platón ya mayor, ¿no? Y Mm, entonces pues conocerlo y escuchar sus lecciones y tal. Y empieza ya a destacar ese Aristóteles joven, ¿no? Entonces ahí por el mismo precio en el medio. podrías como tener a los dos. A Nietzsche me gustaría mucho conocerlo, porque yo creo que Nietzsche, o sea, a mí me hubiera gustado muchísimo poder conocer a Nietzsche y poder tener una amistad sincera con él, porque yo creo que Nietzsche tuvo grandes amigos, pero yo creo que necesitaba todavía más. El ¿Por pobre, con la qué? vida que tenía. Él tiene una vida en la que es bastante trágica, en la que se siente traicionado por muchos amigos, por muchas personas. Entonces yo creo que no le hubiera ido mal un amigo más, creo yo. Si tuvieses como 10 minutos solo de hablar con él, ¿tienes Sí. claro qué le preguntarías? Yo creo que le preguntaría. Ostras, esa es una buena pregunta, no me la he planteado nunca. Yo creo que le preguntaría algo así como, porque el Nietzsche tiene Mm, muchas cosas que dice, ¿realmente te las crees estas cosas? Mira, eso le preguntaría, le traería un montón de cosas que ha escrito y le diría, ¿realmente te crees esto que has escrito sobre la compasión, sobre el perdón? Cosas como que todas esas, la compasión, el ujú. perdón, etcétera, son cosas de débiles, ¿no? Dices, ¿realmente te lo crees? O sea, ¿realmente has tenido experiencia de hacer una cosa mal, arrepentirte y de que luego te perdonen? Porque, o sea, yo creo que eso es una de las experiencias humanas más universales y realmente más bonitas que puedes tener, ¿no? O del amor. A veces escribe cosas que parece como que el amor es algo que realmente te está esclavizando o que no te deja Pero como si ser no lo hubiese realmente. experimentado, como si renegase de lo que a lo mejor pudo sentir. Es que no con Nietzsche es muy difícil realmente ver hasta qué punto está diciendo algo, porque Ujú. realmente se lo cree, hasta qué punto es máscara, es fachada, ¿no?
Entonces esa sería una de las cosas que le preguntaría. ¿Quién crees que es como el más personaje en ese sentido de la historia? De que tú creas que su planteamiento filosófico está más alejado de su figura. No, en este caso no sería Nietzsche. Yo creo que Nietzsche sí que vive a fondo su propia Ujú. filosofía. En este caso probablemente sería un autor como Schopenhauer. Schopenhauer antes te decía, ¿no?, que tiene una filosofía en plan de que la vida es dolor, todo es sufrimiento, nada vale la pena, no sé qué, pero luego miras su vida, el tío tuvo un hijo bastardo, se la pasaba también, o sea, él en su filosofía la solución a este gran problema del dolor es el ascetismo, ¿vale? Y vivir prácticamente una vida de un monje de estos de la montaña de no sé qué, ¿no? Y él tiene una vida que es completamente contraria a eso. No se privó de ningún placer, digámoslo así. Luego en la práctica, bueno, Claro, o sea, luego en la práctica dijo, esta es mi filosofía y se la dejo para otros, para que la hagan otros, ¿sabes? Entonces, bueno. ¿qué filósofo es el más cancelable de la historia para ti? Vale, esa también es complicada, porque la historia de la filosofía está llena de como Ujú. ideas, momentos oscuros, que, bueno, pues es un poco triste, pero que están ahí, ¿no? Por ejemplo, o sea, Aristóteles tiene la teoría esta del esclavo natural, Ujú. de que hay personas que nacen para ser esclavos. Claro, eso luego, en toda la historia luego posterior, tiene una influencia a la hora de justificar la esclavitud como institución que realmente es muy difícil, bueno, pues que cuando se empieza a atacar esa idea de que no, la esclavitud es una institución natural, pues es difícil hacerlo porque nos estamos enfrentando con la autoridad de Aristóteles, ¿no? Aristóteles luego también dice unas cosas de las mujeres que dices, bueno, vamos a ver, Pero dice unas cosas de las mujeres en línea con lo que se comentaba en esa en línea con todo lo que se vale, comentaba. digo, Eso- incluso en Claro. esa época iba ya No, en línea con... Pero es como la justificación filosófico-teórica de prácticas o de ideas de Sí que ese es momento. peligroso que un referente Claro. de la filosofía también. Efectivamente, y eso luego lo has tenido en toda la historia de la filosofía. Nietzsche también dice unas cosas de las mujeres que dices, vamos a ver, por favor, que, no sé, un poquito de, un poquito no sé, de cabeza, ¿no? O luego Schopenhauer tiene un libro que se llama El arte de tratar a las mujeres, y es como, o sea, te lo puedes leer, pero para hacer todo lo contrario de lo que te está recomendando, ¿no? ¿Qué más? Heidegger estuvo afiliado al partido nazi, nunca se retractó. En sus cuadernos póstumos te encuentras, porque a veces se ha dicho, no, esto era como algo de su juventud y tal. Bueno, pues en sus cuadernos póstumos te encuentras como muchas cosas antisemitas, ¿no? ¿Qué más? Rousseau Ujú. probablemente sería el más cancelable, porque Rousseau tiene un montón de libros y habla un montón de la educación y de una filosofía de la pedagogía y de educar a los hijos y tal, y tuvo 5 hijos y a los 5 los abandonó. Entonces, como... Vamos a ver. Coherencia, por favor, ¿sabes? O sea, coherencia, ¿no? O luego hay bueno, hay mucho racismo también en la historia de la filosofía. Locke estuvo metido en el comercio de esclavos. Ujú. Hume, Kant y Hegel también tienen muchos pasajes como con muchas cosas racistas, que es lo mismo, es lo que decías tú antes, es un poco el ambiente de la época, ¿vale? Y al mismo, o sea, es un poco, son gente yo creo que vive inmersa, sobre todo Kant, ¿no? Pues sorprende leerlo en Kant, que es como el gran adalid de la ética, de la dignidad humana, del imperativo categórico y tal, y tú luego le lees ciertas cosas sobre la raza y la jerarquía de las razas y no sé qué, que dices, no sé muy bien cómo encaja eso en las otras cosas que estás diciendo, ¿no? Entonces es un poco, yo creo que son autores que luego que sus ideas nos han permitido llegar más allá del punto en el que estaban ellos, ¿no? Ujú. Y en ese sentido, pues quizás se les puede como perdonar sin olvidarlo completamente, ¿no? Sí, bueno, y entendieron también el contexto Claro, sí, de la época, que yo creo que es un poco en lo que se peca con casi todos sí. los autores, ¿no? Si estás viendo esto, por favor deja un like y suscríbete, que no te cuesta nada. ¿Cuál es la corriente filosófica más loca que has escuchado? Hay muchas, porque la filosofía justamente se trata de intentar, bueno, de tener la libertad de pensamiento como para plantear incluso cosas locas si Ujú. tú crees que eso es por donde tienen que ir los tiros, ¿no? Entonces hay muchas, por ejemplo, hay una que me gusta bastante por lo loca que es, que se llama el realismo modal, ¿vale? Modal es una palabra que refiere como a las posibilidades, a lo posible, lo necesario. Entonces el realismo modal quiere decir que existen todas las posibilidades, es decir, que hay como
todos los mundos posibles, todas las cosas que son posibles, existen en algún lugar, ¿no? Ok. Pues existe un mundo en el que no se extinguieron los dinosaurios, por ejemplo. Existe un mundo en el que esta entrevista, yo soy el entrevistador y tú eres el filósofo que está respondiendo a las preguntas, ¿no? Existe un mundo en el que, yo qué sé, los aliados perdieron la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Todo eso existe en algún lugar. Y es realmente muy loco planteárselo porque entonces empiezas a pensar, vale, todos esos momentos de mi vida en los que yo tenía una bifurcación y tomé una decisión para ir por el lado, por un cierto Estoy camino, definiendo un camino en la rama. yo estoy yendo por un camino, pero en otro mundo posible mi contraparte decide ir por el camino contrario, ¿no? Entonces es como realmente, bueno, pues bastante loco, ¿no? Luego hay otras cosas como la típica filosofía de la simulación, de que vivimos en una simulación, el solipsismo, que dice que solamente existes tú, ¿no? Bueno, Esto, eso yo me lo he llegado a plantear muchas veces, no que yo solo exista, pero que todo se haya creado en este momento y que me hayan impuesto los pensamientos del pasado en este mismo momento, exacto, no me efectivamente. parece una cosa tan loquísima. O sea, es un planteamiento... Es un planteamiento loco porque, bueno, trastoca completamente todas las cosas que crees, pero al mismo tiempo yo creo que estas cosas son buenas planteárselas porque ves en plan, vale, pero ¿cómo demuestras que no es así? ¿Sí? Ujú. No se puede demostrar. No podemos demostrar que no hemos estado creados hace 5 minutos y que todas nuestras memorias son falsas. O no se puede demostrar que todo esto no lo estoy alucinando y es real, ¿no? Ujú. Y yo creo que cuando piensas en estas cosas, en estas filosofías tan estrambóticas, a la conclusión a la que terminas llegando es que hay cosas que sencillamente no se pueden demostrar, ¿sí? Ujú. Y ya está, uno las asume como verdaderas porque parece que son así y punto. Y es el punto de partida que tienes que tomar en la filosofía. Y si uno pide que te las demuestres, es un planteamiento erróneo, porque no te metes en un laberinto del que no se puede salir. Qué guay. ¿Cuál es el filósofo que más te ha costado entender? Probablemente es complicado decirlo, probablemente Kant, porque Kant tiene una manera, sobre todo, muy, muy enrevesada de escribir. Ujú. eh, Tienes páginas que dices, vamos a ver, no hay ni un punto. No hay ni un punto en estas dos páginas. Está como todo atado, puntos y comas, comas, no sé qué. No hay ni un punto. Es como toda una frase entera con subjuntivas, con no sé qué y tal. Entonces es realmente difícil de seguir y de leer. Pero, o sea, hoy en día, excepto probablemente Derrida nunca lo he entendido. Algunos de estos como muy... ¿Pero no lo entiendes porque no entiendes la idea que plantean o porque la manera en la que la expresan Yo es creo que muy es más por compleja? la manera en la que lo expresan, porque hoy en día tenemos como la ventaja de que ya hay mucho comentario sobre el pensamiento de muchos de esos Ujú. autores, ¿no? Entonces hay ya mucho que lo que ha hecho es simplificar la manera en la que estos autores explicaban, ¿no? Ujú. Para hacerlo comprensible. Por ejemplo, a veces se dice Hegel, que es muy complejo, y es verdad, Hegel es complejo, pero hay ya mucho escrito sobre la filosofía de Hegel a donde tú puedes ir Ujú. para ver, vale, esta es la idea que me está intentando transmitir, esta es como la estructura, esta es la dirección de su pensamiento, ¿no? Entonces ya hay mucho en la línea de, bueno, en el fondo de la divulgación, de la simplificación del pensamiento de estos autores. O sea, lo complicado a veces es ir a sus textos originales Sí, extraer la y idea de extraer ahí. la idea de ahí. Sí. Qué complejo. Em, ¿Quién es el filósofo para ti más infravalorado de la historia? Em, Esa también es buena. Yo creo que más que un filósofo, quizás diría una época de la filosofía, que es la Ok. filosofía medieval. Pues yo creo que a veces se la descarta completamente simplemente porque, bueno, estos son todos pues cristianos, judíos, musulmanes, Sí. reflexionando teológicamente y tal. Y a veces ni siquiera se da cuando se explica eso de la filosofía. De hecho, yo me acuerdo en el bachillerato, en Cataluña, en la selectividad, teníamos que estudiar a Platón Mm. y de Platón pasábamos directamente a Descartes. Bueno, a mí me pasó eso, yo creo. Y además, no sé si incluso tiene que ver que es como menos, es como que mola menos desde fuera, ¿sabes? O sea, se ve como una época más oscura que en muchas Sí, ocasiones os he escuchado que no es tan así para como nada, se cuenta. para nada. O sea, realmente desde el punto de vista filosófico, a ver, es que si tú lo piensas, o sea, son como 1000 años. Claro, O es sea, imposible. en 1000 años, o sea, es que es casi risible a 1000 años llamarlo una sola cosa y llamarlo Edad Media, que dices, a ver, vamos a hacer un poco más de distinciones, ¿no? Y realmente tienes a grandes pensadores ahí.
que luego influyeron muchísimo en el pensamiento posterior y que no entiendes, o sea, es que realmente no eres capaz de entender lo que viene en la filosofía moderna si no conoces nada de lo que ha pasado en la historia de la filosofía medieval, ¿no? Entonces yo diría eso, yo creo que hace falta mucho más, no solo divulgación sobre esos autores y sobre esas épocas, sino también incluso investigación académica todavía, que faltan muchas cosas de esa época todavía por realmente descubrir y por hacer esa historia de la filosofía de esos momentos que todavía no se ha hecho. ¿Cuál ha sido el momento en la historia en el que mejor han estado valorados los filósofos? Mm. ¿No ahora? Entiendo. A ver, ahora no te creas, ¿eh? Sí. Depende, a ver, yo no diría que ahora es el mejor momento en el que los filósofos están mejor valorados, pero tampoco diría que estamos en el peor momento. Porque yo creo que, y además creo que estamos empezando a ver como signos de cambio Ujú. con esto, con la valoración del filósofo, porque yo creo que nos estamos empezando a dar cuenta, o sea, yo creo que venimos de una época muy de la autoridad absoluta y máxima en todos los temas es el científico, ¿sí? Sí. Y estamos empezando a ver que eso no es así y que no pasa nada porque no sea así. O sea, la Ujú. ciencia está genial y el científico es una autoridad en su campo, Ujú. pero no en cuestiones filosóficas, por ejemplo, ¿no? Y estamos empezando a ver que la filosofía hace mucha falta en muchas de estas otras áreas, ¿no? Y yo creo que estamos empezando a ver signos de cambio de que, bueno, empieza a haber figuras de la filosofía que empiezan a destacar un poco, ¿no? Es un cambio, ¿no ves que, o sea, es un cambio que no sientes que se ha hecho desde hace muy poco? O sea, me da la sensación de que en los últimos 5 años Sí. se ha evolucionado mucho sobre cuál es la perspectiva general de los filósofos. Sí, probablemente sí, no te sabría decir, habría que Ujú. verlo, pero probablemente sí. A ver, yo llevo casi 10 años haciendo divulgación Ujú. y sí que he visto como, o sea, yo cuando empecé dije, bueno, me van a ver los 4 frikis a los que también les gusta la filosofía. Sí. Y está genial, yo solamente quería llegar a esos, ¿no? Ujú. Pero a lo largo de ese tiempo, ostras, he visto que hay mucho interés realmente en cuestiones filosóficas y hay mucho interés en lo que la filosofía tiene que decir acerca de muchas cuestiones. O sea, el mismo hecho de que yo esté aquí en un podcast como este Ujú. dando una entrevista sobre filosofía es muestra de que cada vez hay más y más y más interés, ¿no? No, y absolutamente, y que es que son preguntas que todo el mundo se hace, que yo creo que es un poco el fallo que se tiene en la filosofía, que se le Claro. ve como una asignatura de colegio cuando realmente es responder de diferentes maneras a cosas que tú piensas cuando estás o con tus amigos o tirado en la cama o haciendo cualquier Sí, cosa. sí. Entonces, perdona, por Vale. responderte a la pregunta, ¿no? ¿En qué momento los filósofos han sido mejor vistos? Es compleja, ¿eh? Ujú. Yo creo que probablemente en la Edad Moderna tuvieron muchísima influencia eh, grandes figuras de la filosofía. Es un momento curioso, porque en la filosofía medieval, si tú me dices, oye, dime como los grandes filósofos de la época medieval, te puedo decir 2 o 3, porque no es un momento de grandes figuras, es un momento de grandes corrientes, de grandes discusiones, es un momento mucho más colectivo de la filosofía, quizás también como es ahora. Ahora también estamos un poco más en ese momento de que es una actividad mucho más colectiva Ujú. y que sí, hay 2 o 3 grandes figuras, pero es más una actividad de pensamiento colectivo, ¿no? Pero en la Edad Moderna hay una explosión de grandes figuras, entonces tienes, ¡guau!, un Descartes, un Hume, un Kant, un Hegel, ¿no? Entonces, probablemente ese es un momento en el que los filósofos terminan siendo grandes celebridades Ujú. y que terminan sobre todo teniendo una grandísima influencia en los acontecimientos y en la propia historia política. O sea, Locke, por ejemplo, tiene mucha influencia en cómo terminan yendo ciertos acontecimientos políticos, Ujú. em, muchos autores así, ¿no? Y hay muchos que terminan siendo grandes celebridades, como Hegel, te decía antes, ¿no? Entonces, probablemente esa es una época en la que el filósofo como celebridad empieza como a surgir. Qué guay. Pues tengo para ti la que es un poco la pregunta del millón, que es, ¿crees que Dios existe? Sí, yo creo que sí, lo he dicho muchas veces. Sí. Probablemente soy una rara avis en el mundo de la divulgación precisamente Ujú. por eso. Pero sí, yo creo que Dios existe. Creo que además desde la filosofía se puede, bueno, dar varios argumentos interesantes. Siempre he dicho que no son apodícticos, no me parece que alguien, o sea, yo creo que una persona puede no estar de acuerdo con muchos de esos argumentos y eso no significa que sea tonta, que sea menos inteligente, que sea menos honesta, que sea menos razonable. Yo creo que en filosofía, en torno a los grandes temas, siempre puede haber como discrepancias entre personas igual de informadas, razonables, honestas, inteligentes. Entonces,
Pero bueno, eso no quita que sí, yo tengo mi opinión y la respuesta que daría es que sí. ¿Y crees que se pueda demostrar a Dios desde la ciencia? No, no creo. O sea, incluso te diría que yo no creo que se pueda demostrar, ¿vale? Sí. Pero porque yo creo que la palabra demostrar hoy en día tiene un significado demasiado, bueno, demasiado no, tiene un significado muy fuerte, Ujú. ¿vale? Como de una demostración como apodíctica, en la que no es posible ni la discrepancia, ni la duda, ni nada. Y yo creo que en filosofía, no solamente en este tema, sino prácticamente en ninguno se puede demostrar nada en Ya. filosofía, ¿vale? O sea, los filósofos estamos curados en salud de que para cualquier argumento, para cualquier conclusión, siempre hay alguien que puede tener motivos suficientes para negar una premisa y no pasa nada. Seguimos discutiendo. Y en el tema de Dios, pues todavía más. Y si encima la pregunta es si se puede demostrar científicamente, todavía te voy a decir más que no, porque Dios no es un objeto dentro del universo que tú puedas como medir, que puedas observar con el telescopio o que puedas... Entonces, es que no, no se puede. Lo que a lo mejor puedes hacer es tomar ciertos datos de la ciencia y con eso intentar construir un argumento filosófico a favor de esa conclusión. Pero no puedes demostrarlo científicamente como demuestras la existencia de un exoplaneta, por ejemplo, Claro. o de los agujeros negros o de lo que sea, ¿no? Entonces, entiendo que hay también un poco una visión errónea de la ciencia porque sí que se busca muchas veces oye, demostrar que Dios no existe a través de planteamientos científicos, que es como que no tiene mucho sentido. Para mí no tiene ningún sentido, ni una cosa ni la otra, porque al final, cuando estamos hablando de Dios, estamos hablando de algo que trasciende al universo físico, que es el objeto que la ciencia estudia. Ujú. Entonces, para mí no tiene mucho sentido ni decir que con la ciencia puedes demostrar que Dios existe, ni decir que con la ciencia puedes demostrar que no existe. De nuevo, puedes hacer lo que decía antes, coger datos de la ciencia y a lo mejor con eso voy a armar un argumento filosófico a Ujú. favor del ateísmo o a favor del teísmo, pero con la ciencia no puedes decir, tate, hemos demostrado, mira, en este laboratorio hemos hecho este experimento y de aquí se sigue que Dios no existe o que Dios existe, ¿no? ¿Encontrarte vida extraterrestre te haría replantearte tu idea de Dios? Para mí no. Y esto, quizás también vuelvo a ser una rara avis aquí, porque sí que he escuchado a gente decir, ostras, pues si se demostrara que existen Mm. extraterrestres, pues dejaría de creer en Dios o lo que sea. Para mí no, porque al final, o sea, si Dios existe y la vida es algo valioso y bueno, pues ¿por qué no va a estar Dios motivado para hacer más de una especie inteligente en otros rincones del universo o en otros universos? Que a lo mejor eso también, o sea, a lo mejor a Dios le ha dado por crear un multiverso con un montón de mundos, ¿no? Y esta es una discusión que se tuvo en la historia de la filosofía y varios autores teístas, cristianos, etcétera, decían, pues no hay ningún problema con que Dios haya hecho muchos mundos o muchas especies inteligentes y tal, o sea que yo no lo veo problemático. De Estoy en hecho, me tu barco. gustaría mucho. No, no, estoy en tu Estaría muy barco chulo. y de hecho yo soy mucho más extremo en ese sentido. Me parece que incluso, aunque se demostrasen que, digo, Dios cristiano, que Sí, creo que hay muchas religiones, pero aunque se demostrasen muchas cosas de la Biblia, digo, a nivel histórico, sí, que no pasaron, para mí eso no cambia nada. claro. Pero porque me parece que la religión es una cosa como mucho más que va por dentro, ¿sabes? Claro, incluso, o sea, porque aquí podríamos decir, bueno, pues alguien podría decir, no, pues refutaría el Dios cristiano. Bueno, Ujú. no estaría yo de acuerdo personalmente, pero bueno, vale, pero a lo mejor no refutaría un Dios de un teísmo general, ¿no? Claro. Pero es que en la propia historia de la tradición cristiana tienes como, bueno, sí, tienes cierta corriente de interpretación literalista de las escrituras, pero también tienes una corriente fuerte y muy influyente de decir, no, esto hay que interpretarlo de manera alegórica, o a la interpretación tenemos que traer los datos que con la ciencia del momento nosotros sabemos. Por ejemplo, hay pasajes de la escritura que si tú los interpretas de manera muy, muy restringida, puedes a lo mejor sacar la conclusión de que la Tierra tiene que ser plana, ¿no? Pero que la Tierra no es plana, lo han sabido el- los cristianos desde Aristóteles, ¿sabes? Porque Aristóteles ya decía que la Tierra no es plana y tal, Ujú. y ese no es un conocimiento que se pierda en la Edad Media, como a veces se piensa. Vale. Entonces, ya se encontraron muchas veces con estas cuestiones de que si tú interpretas de manera como completamente literal, fundamentalista un texto, entra en conflicto con datos que nosotros podemos obtener por medio de la razón acerca del Ujú. mundo. Entonces la cuestión es, no, pues eso hay que casarlo con una interpretación que no sea tan literal. Pues con la vida extraterrestre podría pasar perfectamente lo mismo. ¿Crees que tiene sentido ser religioso de manera práctica? O sea, eso, ¿qué te refieres con eso? Mira, me refiero a que yo puedo a lo mejor pensar que el Dios cristiano no
existió como se cuenta, o que Jesucristo no existió como se cuenta, o yo qué sé, dudar de dogmas de, Sí. de la religión cristiana, pero aún así, el hecho de ser religioso entiendo que hace mi vida más feliz Ujú. y que hace mi vida mejor, y aún así, o teniendo esto en cuenta, me mantengo. Sí. ¿Crees que esto tiene sentido? Yo creo que puede tener sentido para muchas personas. De hecho, el ser humano Ujú. yo creo que tiene una inclinación natural a la religión y cuando descuidamos o vamos en contra de nuestras inclinaciones naturales, pues lo más normal es que eso termine petando por algún lado. Entonces, bueno, pues una persona puede decir, mira, no tengo súper claro esto de la religión y tal, pero le veo ciertos beneficios, ¿sí? Ujú. Desde el punto de vista de un bienestar psicológico o lo que sea, y pues voy a practicar una cierta religión. De hecho, esto en la historia de la filosofía hay un autor que se llama Pascal, seguro Ujú. conoces Blaise Pascal, que tiene su famosa apuesta, la apuesta de Pascal, Ujú. y es una de las cosas que decía. Él da un montón de argumentos a favor de la existencia de Dios, del cristianismo y tal, pero termina diciendo algo así como que, bueno, mira, incluso si no estás como suficientemente convencido, si te tengo en el 50-50, pues puede ser racional que des el paso de practicar una religión, la religión que te parezca más probable, ¿no? Para él era el cristianismo, Ujú. porque, bueno, primero, la religión tiene ciertos beneficios, ¿sí? O puede tener ciertos beneficios, y luego es que si la aciertas, el bien que es posible que ganes es infinito, ¿no? Por tanto, no pierdes nada por intentarlo. Sí, que Entonces, racionalmente es la decisión como que más claro, eso es lo sentido que tiene. te diría Ya. Pascal, ¿no? O sea, desde un punto de vista práctico o pragmático, si estás en el 50-50, a lo mejor si tú dices, no, es que la existencia de Dios tiene un 0,1% de probabilidades. Sí. Pues mira, vive tu vida como tú quieras, pero si estás en el 50-50, pues puede tener como al final no tomar una decisión es ya tomar una decisión, ¿sí? Ujú. Porque vivir de una cierta manera tienes que vivir, pues puede ser racional para ti, diría Pascal, pues tomar ciertas prácticas de la religión que te parezca que es la más probable. ¿Qué crees que pasa después de morir? O sea, a ver, yo te voy a hablar desde mis dos sombreros, ¿no? Como Ok. filósofo no lo tengo claro, ¿vale? O sea, no sé si hay... Creo que hay argumentos interesantes para pensar que algo del ser humano puede sobrevivir a la corrupción del cuerpo, ¿vale? Pero no estoy completamente convencido de que funcionen desde el punto de vista filosófico. O sea, es una cuestión que, que me sigo planteando a Ujú. día de hoy. Por tanto, no lo tengo claro. Pero desde el punto de vista religioso, o sea, yo soy cristiano, por tanto, bueno, pues también tengo esa faceta de mi persona y entonces yo creo que, pues, que después de la muerte, pues hay algo en nosotros que sobrevive y que Dios nos ha prometido que vamos a volver a tener cuerpo en algún momento, por tanto, Mm. eso es lo que va a pasar. La corriente filosófica que defiende que, oye, te puedes separar del cuerpo, pero sigues vivo. No sé si lo definen así, pero sigues vivo de alguna manera. ¿Qué es lo que dice exactamente? La corriente, a ver, aquí hay muchas, ¿vale? O Claro. sea, la más como clásica, podríamos Ujú. decir, es lo que se conoce como el dualismo de sustancias. Estaría asociado con Platón, con Descartes, que lo que te está diciendo es que tú no eres tu cuerpo, sino que eres una sustancia completamente inmaterial, que es lo que llamaríamos el alma, ¿vale? O podríamos decir la mente, porque hoy en día hay gente que se pone muy nerviosa al escuchar la palabra alma, cosa que no entiendo, pero no pasa nada. No pasa Es- nada. Era, Podemos era cambiar mi, las palabras y ya está. era mi siguiente pregunta. ¿Crees que existe el alma? Sí, depende a lo que uno le quiera llamar alma, ¿no? Porque a veces, o sea, esto me hace mucha gracia. En filosofía a veces hay muchos argumentos en contra de ciertas posiciones Mm. que se apoyan más en las connotaciones de las palabras, ¿vale? Sí. Que en la base que hay detrás de las premisas. Entonces, a veces hay ciertos argumentos contra el alma que dices, bueno, a ver, a lo mejor eso puede funcionar contra una idea del alma que recoja todas esas connotaciones que tú le estás metiendo a la palabra, ¿no? Pero que no tiene por qué ser así. Entonces, lo que te decía, perdón, porque es que hay muchas teorías dualistas sobre el alma. La más radical es esa del dualismo Ujú. de sustancias cartesiano-platónico, que te está diciendo es que tú no eres tu cuerpo, tú no tienes nada que ver con tu cuerpo, sino que básicamente la relación entre tú y tu cuerpo es como la relación entre tú y tu coche, ¿vale? Entonces, tú estás dentro de tu cuerpo como si estuvieras dentro de una máquina, ¿vale? Y tú controlas tu cuerpo y ya está. Y entonces, pues sí, se muere tu cuerpo, pero tú sigues existiendo y ya está, y sigues existiendo como sin ningún tipo de problema, porque al final tu cuerpo es algo como completamente externo o extrínseco a tu Mm. identidad. Pero luego hay dualismos un poco más suavizados, más matizados,
que sería un dualismo más de tipo aristotélico, en el que no hay dos sustancias aquí, sino que lo que hay es una única sustancia que tiene dimensiones corpóreas y dimensiones incorpóreas, ¿vale? Y, por ejemplo, esto es lo que yo me adheriría más a esto. Entonces, si no le queremos llamar alma a eso, pues no le llamemos alma. Yo no tengo ningún problema en cambiar de palabra. Al final le llamamos alma simplemente por deferencia a la tradición, porque siempre se le ha llamado así, pero podemos llamarlo de otra manera. Aristóteles le llamaba la psique, pues si queremos volver a ese tipo de... Pues si Sí, pero que es un debate lingüístico más que claro, otra cosa. al final la cuestión es, Ya. ¿hay alguna dimensión en el ser humano que no sea corpórea o que no se reduzca a la actividad puramente material del cuerpo? ¿Sí o no? Pues discutamos eso y nos olvidamos de las palabras, ¿no? Entonces, ese es un dualismo mucho más matizado, que no está abierto a las típicas objeciones que se le plantearían al dualismo más cartesiano, y que al final está diciendo que la relación entre tú y tu cuerpo es muchísimo más estrecha que la que estábamos diciendo antes, ¿no? Y que, por tanto, a lo mejor puedes sobrevivir sin tu cuerpo, a lo mejor algo de ti, ¿no? Para Aristóteles sería el intelecto, por ejemplo, ¿no? A lo mejor algo de ti puede sobrevivir a la muerte del cuerpo, pero ese modo de existencia es muy, ¿cómo decirlo? Muy, o sea, radicalmente deficiente, ¿vale? Porque al final, si esa parte puede sobrevivir a la muerte del cuerpo, su estado natural es estar unida con un cuerpo, no es vivir como separada del cuerpo. ¿Cuál es el dilema ético más loco que se ha planteado? Es buena esta pregunta. No sé cuál es el más loco, pero el más famoso es el típico dilema del tranvía, Sí, ¿lo sabes, no? sí, sí. En plan, pues un filósofo loco ha atado a 5 personas en una vía del tren, el tren se dirige a ellas y tú estás delante de la palanca y lo podrías desviar, pero en la otra bifurcación hay una persona atada, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer, no? Y la discusión realmente es realmente infinita, no se termina nunca. Y es muy interesante porque, según la respuesta que des y tal, pues eso tiene unas ciertas consecuencias, ¿no? Pero luego lo divertido es que hay 1000 variaciones, sobre todo gracias a los memes. Sí, que Hay un montón si de le memes. empujas... Si le empujas, si en lugar de tener una bifurcación y poder cambiar de vía, estás encima del puente y tienes una persona muy gruesa que, si tú la lanzas a las vías del tren, parará el tren, ¿no? Pues ¿la tienes que empujar o no la tienes que empujar, no? Pero luego había escuchado otra que era como muy curiosa, en plan, mira, porque hay gente que dice, sí, lo que tienes que hacer es desviar el tren, ¿vale? Pues imagínate que tú desvías el tren, pero todavía no ha llegado, ¿vale? Entonces el tren ahora se dirige a una persona y tú la has desviado. Pero entonces sigues pensando sobre el tema y dices, ostras, es que esto me convierte en responsable de la muerte de esa otra persona. No tendría que haber activado la palanca. ¿Activas otra vez la palanca para dejarlo como estaba antes o qué haces? Bueno, no, ya o sea, para mí eres responsable en ambos casos. Pero porque te han hecho responsable, Claro. no porque has tomado tú la decisión. Exacto, entonces ahí es donde está la discusión, y yo creo que es como un dilema muy loco precisamente por todas las variaciones que puedes tener, ¿no? Que a veces termina siendo como muy estrambótica porque dices, bueno, es que nadie se va a encontrar nunca en esa situación, ¿no? Pero bueno, sigue siendo interesante pensar sobre esas cosas para ver como las implicaciones y ver si eso nos puede ayudar a dirimir algunas otras cuestiones más realistas, ¿no? ¿Has pensado tú qué decisión tomarías? Sí, yo creo que la decisión correcta, en el caso de la palanca, yo creo que la decisión correcta es activar la palanca. En el caso de la palanca. En el caso del puente, creo que no tienes que empujar, ¿vale? Y entonces ahí la pregunta es, ¿dónde está la diferencia? Claro, porque mucha gente yo creo que argumentaría que es un tema casi de pudor, de que no seas tú el que empuja. ¿Tú qué argumentas? Yo creo que, y de hecho esto es curioso, perdón, te lo comento primero y luego te respondo. Es Claro. curioso, pero cuando tú se han hecho, ¿no?, encuestas en plan a ver qué haría la gente, y la mayoría de la gente activaría la palanca, es decir, desviaría el tren, aunque eso significa la muerte de una persona, pero luego esa misma gente, la mayoría no empujaría a la persona del puente, ¿vale? Entonces, yo creo que eso nos está indicando que ahí hay algo, ¿vale? Entonces, yo creo que la diferencia relevante, porque hay filósofos que te dirían, a ver, no hay ninguna diferencia relevante, entonces si tú cambias la palanca, estás matando a una persona para salvar a 5, pues en el caso del puente tienes que hacer lo mismo, matar a una persona para salvar a 5, ¿vale? Pero yo creo que sí que hay una diferencia relevante, que es la siguiente. Cuando tú empujas a la persona del puente, estás llevando a cabo una acción que está intrínsecamente ordenada a que esa persona va a morir, ¿sí? Porque empujar a una persona a las vías de un tren Sí.
es que va a morir seguro, o sea, no puedes, o sea, es tal cual una acción que está orientada a eso, ¿vale? Entonces ahí lo que estás haciendo es instrumentalizar la muerte de una persona para salvar a 5. En el caso de la palanca, tú lo que estás haciendo es desviar un tren y por las circunstancias, ¿sí?, sucede Sí. que hay una persona en la otra vía, pero desviar al tren de por sí no está orientado a matar a ninguna persona, ¿vale? Simplemente pero- que es algo por las circunstancias, ¿no? Entonces, se podría seguir discutiendo y vamos, esto no está para nada cerrado, pero yo creo que ahí hay una diferencia relevante. Por ejemplo, hay otro ejemplo que podríamos poner, de hecho yo tengo un vídeo sobre este tema por si a la gente le interesa, ¿no? Pero Ok. otro ejemplo es, a ver, imagínate que estás en la playa y ves que se están ahogando 2 personas, ¿vale? Solamente puedes salvar a una. Tu decisión de ir a salvar a la persona de la derecha va a significar que muere la persona de la izquierda. Entonces, en cierto sentido, pues estás sacrificando a una persona para salvar a la otra, ¿no? Pero creemos que eso es permisible. Lo que no sería permisible es ir a la persona de la izquierda, ahogarla y luego utilizarla de flotador para ir a salvar a la persona de la derecha, ¿vale? Porque ahí estás utilizando la muerte de una persona para salvar a otra, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está un poco la diferencia, en que en un caso la muerte de la persona se sigue de manera como natural de la acción que estás llevando a cabo y por tanto tu acción es un asesinato, ¿sí? Por mucho que luego con ese asesinato salves a 5, pero ahí no es permisible, ¿no? Porque estás como haciendo algo malo para que pase algo bueno. Y en el otro caso, lo malo es simplemente una consecuencia accidental de la acción que estás llevando a cabo, ¿no? Ya. Pero bueno, creo que ahí está la Fíjate, no discusión. compro mucho el argumento de la palanca porque en realidad tú lo puedes llevar a que, oye, tú accionas una pistola, pero en sí el hecho de accionar la pistola no está matando a nadie, ¿no? Ya, pero ahí yo creo que sí que el problema es que el disparar una pistola Bueno, claro, el objetivo de la pistola está diseñado para Eh, matar, vale. efectivamente. No, no, pues no lo había pensado así y lo Sí. compro. ¿Te has planteado cuál es tu propósito en la vida? Sí, me lo he planteado muchas veces. Yo creo que, em, mira, Nietzsche decía una cosa, Nietzsche decía, tiene un aforismo bastante bonito que dice, sin música la vida sería un error, ¿no? Ujú, Pues para mí, yo lo transformaría a sin filosofía, la vida sería un error. ujú, Porque yo creo que sí que de alguna manera he nacido para encontrarme con la filosofía. Mi encuentro con la filosofía es muy vocacional. ujú. Yo, antes de conocer la filosofía, ya me estaba planteando cuestiones filosóficas sin saber que eran filosóficas, ¿no? Cosas sobre el origen de la existencia, sobre Dios, el alma, la libertad, etcétera, ¿no? Ujú. Y fue conocerla en el bachillerato y decir, ostras, es como la experiencia de que has estado buscando un sitio en el que descansar y de pronto lo encuentras, ¿no? Como que has encontrado tu casa. Ujú. Y para mí fue esa experiencia y desde ese momento que, bueno, que nació en mí el deseo de dedicarme a la filosofía y pues, gracias a Dios lo estoy pudiendo hacer. Así que yo creo que mi objetivo en la vida es ese y luego tengo pues los otros objetivos de que pues Ujú. tengo 3 hijas y por tanto mi responsabilidad en este mundo es amarlas infinitamente para que entiendan pues eso, lo que es el amor y puedan luego tener una vida feliz. ¿Cuál crees que es el significado de la vida? Pues yo creo que puede tener como un significado así general. Ujú, Yo creo que estamos en este mundo para varias cosas. Por un lado, pues para amar y para ser amados, ¿vale? También para desarrollar ciertas capacidades con las que nacemos, como las capacidades intelectuales, y luego posiblemente cada persona tenga algún objetivo más específico, ¿no? Algún rol más específico a cumplir en su propia vida, y lo que tiene que hacer es intentar estar atento a las ujú. señales para ver cuál es, ¿no? ¿Crees que nacemos con ese rol o que se forma? Pues es una buena pregunta. No lo tengo claro. No lo tengo claro. No lo sé. Me lo voy a dejar aquí. Es más Es bonito posible que, pensar que naces asignado, ¿no? o sea, es posible que en algunas cosas Ujú, sí que haya como un rol más asignado y en otras ujú, uno lo vaya como construyendo con las propias decisiones que toma, o que incluso dentro de ese rol general asignado ujú. tú luego vayas como perfilando con tus propias decisiones. Eso también es una posibilidad, ¿no? O sea, por ejemplo, pues yo creo que yo sí que he nacido para encontrarme con la filosofía, ¿vale? Porque a mí la filosofía me ha dado muchísimo y me sigue dando mucho y me llena muchísimo. Entonces, en cierto sentido, la experiencia es la de realmente encontrar algo que estaba ahí preparado para mí, ¿no?
y en otras cosas, pues no. Pero no lo sé, posiblemente un poco de todo. Suena el timbre, ya con esta pregunta terminamos. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado y quién te lo ha dado? Pues yo cuando estaba terminando el bachillerato y me enfrentaba a esa gran decisión de qué estudiar, em, tenía como esas ganas de estudiar filosofía, pero al mismo tiempo ese miedo de, vale, pero ¿qué voy a hacer después? Realmente es demasiado riesgoso estudiar filosofía, quizás mejor estudiar una carrera de ciencias primero y luego haces filosofía. Y de hecho me matriculé primero en una carrera científica que era bioquímica, ¿vale? Con la idea de, bueno, cuando la terminé ya estudiar filosofía, y a todo el mundo que me preguntaba, oye, ¿tú qué vas a estudiar y tal? Yo le decía, sí, voy a estudiar bioquímica, pero después voy a hacer filosofía, ¿no? Y ahora no recuerdo muy bien qué personas influyeron en mi cambio de decisión, pero hubo varias como que me hicieron ver al final que, a ver, tú lo que realmente quieres es estudiar filosofía, ¿vale? Entonces, sí, pues esa es una decisión que tiene un cierto riesgo, pero hay que tomar riesgos, ¿sabes? O sea, uno se tiene que arriesgar en esta vida, porque si no, solamente vives una vez, ¿vale? Entonces, tienes una oportunidad y te tienes que arriesgar. Si luego te sale mal, ya veremos las maneras de intentar sacar las castañas del fuego. Pero de buenas a primeras uno se tiene que arriesgar. Entonces, tampoco fue alguien que me sentó en plan y me dijo, mira, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Tienes Tal, que ¿sabes? tomar el riesgo Exacto. para... Ya. Pero sí que hubo varias personas como que me hicieron ver que no tenía mucho sentido, que si yo lo que realmente quería y lo que realmente me hacía vibrar era la idea de estudiar filosofía, pues que ahí hay algo que me está dando una pista, ¿sabes? De cuál es el camino a tomar, ¿no? Entonces, a lo mejor hay veces que uno tiene que tomar la decisión segura, ¿sí? Eso es perfectamente posible y es probable que, o sea, si mis circunstancias en la vida hubieran sido diferentes, pues la decisión inteligente tendría que haber sido estudiar otra cosa. Pero si uno se lo puede como... Si uno se puede permitir cierto riesgo, yo creo que vale más la pena escuchar al corazón que a lo seguro. Menos mal, si no te tendríamos intentado demostrar a Dios desde Claro, la desde la ciencia. bioquímica y tal, ¿no? En plan, mira, esta molécula y tal, no sé qué. Pues, Sí, sí. Enric, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias a ti, Alberto.